La siguiente presentación es para explicar lo que son los recursos educativos abiertos y el impacto que tienen dentro del movimiento de conocimiento abierto, así como también su necesidad para poder conformar lo que son las prácticas educativas abiertas. Los recursos educativos abiertos, como lo indica en su nombre, tienen que ver con materiales y contenidos que se ponen disponibles para el público en general. La importancia que tienen los recursos educativos abiertos en la conformación del conocimiento es enorme, dado los siguientes esquemas que nos muestran cómo se estructura el conocimiento. No es nada más a partir de datos que son aislados y que fuera de contexto a lo mejor no nos dicen mucho o pierden un poco el sentido, sino que a partir de que esos datos los vamos incorporando en un contexto específico y conforman información determinada, es que podemos aplicarlo y de ahí construir conocimiento. Dicha aplicación la hacemos ya sea a la hora de integrarla y asimilar esa información y conectarla con otros conocimientos y otros conceptos con los que ya contamos, o bien a la hora de darle sentido para resolver un problema específico o para entender un fenómeno que nos estaba inquietando. De ahí que también podemos todavía extender y ese conocimiento a partir de las redes de conocimiento que se puede construir al interactuar con otras personas o con otros elementos que también ya han sido eh, aplicados y interpretados por otros, y de esa manera reajustamos nuestras propias interpretaciones y vamos enriqueciendo el conocimiento previo que ya teníamos. En este esquema de estructuración de conocimiento del que estamos hablando, pues los recursos educativos abiertos forman un, una fuente importantísima, y es esa que está plagada, se encuentra en lo que es la columna de la información. Eso podríamos decir que son recursos o contenidos en particular. Pero ¿qué es lo que le da el carácter de que lo podamos llamar como un recurso educativo y abierto? De acuerdo a lo que dice la UNESCO en el 2002, los recursos para la enseñanza, aprendizaje y la investigación que se encuentran en un dominio público o que se han publicado bajo una licencia que permite que otras personas utilicen de manera libre, gratuita, esos mismos recursos y los puedan modificar de acuerdo a sus propias necesidades y que no necesariamente son las que originalmente orillaron al autor a realizarlas, son los que se llaman los recursos educativos abiertos. Este marco de los recursos educativos han dado pauta a todo un movimiento en la educación y en la conformación del conocimiento. Y por eso lo identificamos como el movimiento de educación abierta o el movimiento de conocimiento abierto. Como ir generando conocimiento a partir precisamente de recursos y de prácticas específicas que se realizan en el ámbito de la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Características específicas de los recursos educativos abiertos son el acceso gratuito a dichos recursos y, como mencionábamos, que estos recursos tengan permisos para ser reutilizados en actividades educativas y para ello que utilicen estándares o formatos abiertos que faciliten su uso. De nada serviría que
decimos que sean reutilizables si el código con el que están diseñados es un código cerrado que no se puede modificar. Entonces tenemos que garantizar que esa reutilización, esa modificación y adaptación de los recursos, pues realmente esté desarrollado con herramientas libres, abiertas y que fáciles de utilizar por otras personas. Asimismo, otra característica importante es que se apoyan precisamente en estos aspectos de software de código abierto, así como en interfaces abiertas. Cabe hacer la especificación que estamos hablando justo de recursos educativos digitales y por eso es que estamos señalando aspectos como el código abierto, los estándares y los formatos y que estén disponibles en espacios de libre acceso. Cuando hablamos de abierto, cuando hablamos de estos recursos abiertos, ¿a qué nos estamos refiriendo? El concepto de apertura tiene que ver con quitar barreras de diferente índole que en determinado momento evitan que podamos tener acceso a determinado recurso, en determinado material o contenido. ¿De qué tipo de barreras estamos hablando cuando hablamos del concepto de apertura? Pues estamos hablando de barreras que pudieran ser legales. Entonces, en ese sentido, pues los recursos educativos abiertos utilizan licencias que permiten modificar los contenidos sin violentar las autorías intelectuales, ¿no? Se tiene que dar el reconocimiento hacia la persona, hacia los autores de dicho material, pero se puede ir reutilizando, adaptando, modificando, distribuyendo sin estar violentando ningún tipo de aspecto legal. También hablamos de una apertura práctica, es decir, esto que señalábamos hace un momentito, que sea de fácil acceso y que sea fácilmente descargable. Yo podría decir nuevamente que tengo un recurso que permito que lo utilicen, lo distribuyan, pero en realidad lo tengo en un servidor que requiere ciertos permisos para poder ingresar a este. Entonces no es de fácil acceso. No, quizás no todo el mundo puede tener ingresar a ese servidor y estar descargando los materiales que ahí se encuentran. Asimismo, tenemos que quitar o garantizar la apertura técnica. Y por eso señalábamos hace un momento esta parte de trabajar con estándares abiertos que faciliten precisamente esta incorporación de los recursos en otros espacios, en otros materiales. Si yo descargo un curso en línea, pues que se lo pueda incorporar en otro curso, en otro sitio web, de manera sencilla, sin tener que adquirir ciertos materiales o ciertas licencias. Es un concepto de apertura también económica y tiene que ver con que los recursos sean gratuitos, como señalábamos hace un momento. Que realmente no sea una barrera tampoco la económica para poder tener acceso a estos materiales. Una apertura pedagógica que tiene que focalizarse en la teoría y en la práctica educativa, que realmente estén diseñados para ser pedagógicamente accesibles hacia las personas hacia las que se está orientando, que no sean modelos cerrados y que hablen específicamente de una forma de trabajo que se utiliza en una institución y que no va a tener sentido para otras personas que tengan acceso a ese mismo material. Y transformativa, que promueve la innovación y el cambio en las maneras de poder proveer educación y de aprender con los recursos educativos abiertos. Estos conceptos de apertura son tomados de lo que en algún momento publicó Lane en el archivo que ustedes pueden ver ahí abajo. Y esta misma lámina está tomada
de una presentación de Marcelo Mal. ¿Qué tipos de recursos abiertos son a los que nos referimos y que caben dentro de esto que estábamos mencionando? No son nada más cursos en línea para poder enseñar o para poder aprender de una manera abierta sin tener que estar necesariamente inscrito en un curso formal o pertenecer a una institución educativa, sino también, además de cursos, de contenidos, estamos refiriéndonos a herramientas de código abierto que permiten trabajar con ese mismo código y modificarlo y adaptarlo a las necesidades que podamos tener, ya sea para crear contenidos, para organizar y gestionar recursos, como pudieran ser las bibliotecas y los repositorios digitales, para gestionar el aprendizaje, como lo que encontramos en las plataformas de gestión del aprendizaje tipo Moodle, o crear comunidades de aprendizaje. Entonces, y de esa manera, herramientas que nos permiten agruparnos y compartir determinados materiales entre personas que, más allá nuevamente de a qué institución o en qué país estemos residiendo, nos une un interés común sobre un tópico específico, y estas comunidades de aprendizaje nos permiten interactuar y compartir materiales, recursos, generar debates, a lo mejor proponer proyectos en conjunto, ya sea de enseñanza, aprendizaje o investigación. Y otro tipo de recursos abiertos tienen que ver con los recursos de aplicación que ayudan a regular e interoperar con estos materiales y con estos contenidos. De ahí, por ejemplo, las licencias Creative Commons o los estándares para los metadatos que facilitan la recuperación y la búsqueda de contenidos tipo DoubleCourt, o también los estándares en el desarrollo, por ejemplo, para materiales web, como es el HTML5, y en determinado momento estándares para herramientas de gestión del aprendizaje, como es el SCORM. Este es un pequeño ejemplo y una pequeña mención a muchos de los contenidos, herramientas que encontramos en los recursos educativos abiertos. Entonces podríamos decir que los REA, o los recursos educativos abiertos, sirven para promover el conocimiento colectivo, el reuso y la compartición de ideas, experiencias y contenidos. Ahora, los recursos educativos abiertos por sí mismos, como ya señalábamos en la primera lámina de estructuración del contenido del conocimiento, pues requieren ser aplicados, utilizados o intervenidos de cierta forma y de tal manera que podamos construir conocimiento. Y estas formas, estas intervenciones tienen que ver con las prácticas educativas abiertas. ¿Qué son las prácticas educativas abiertas? Es la combinación de recursos abiertos y arquitecturas para el aprendizaje o para transformar los ambientes de aprendizaje en el que las universidades, los adultos y las personas en general obtienen oportunidades para aprender, para determinar rutas de aprendizaje a lo largo de su vida, ya sea de una manera autodirigida o apoyada por la dirección de un experto en determinado tema. El concepto de prácticas educativas abiertas empieza a surgir desde el 2010 y también en el 2011 lo recupera la OPAL, y señalan que Ehlers y Knoll, por ejemplo, en el 2010, se refieren a que son las prácticas que soportan el uso, la reutilización y la producción de recursos educativos abiertos de alta calidad. Y entonces, estos ya no es nada. Aquí el énfasis hay que ponerlo que ya no es nada más generar contenidos o generar materiales, nada más por generar. Hay que cuidar también la calidad de los mismos para promover realmente aspectos pedagógicos, ya sean modelos o
intervenciones didácticas que sean innovadoras y que realmente le den a los aprendices un lugar importante en la producción de su ruta de aprendizaje, en la selección, producción y ejecución de sus rutas de aprendizaje a lo largo de la vida. OPAL en el 2011, que es una organización, menciona que es un rango de prácticas alrededor de la creación, uso y gestión de los recursos educativos abiertos con el propósito de mejorar la calidad e innovar la educación. Entonces, como estamos viendo, los recursos educativos abiertos tienen ese impacto en la estructuración y la conformación del conocimiento, y esto puede ser desde diferentes aspectos, no nada más para el aprendizaje, pero entonces implica también lo que como docentes o como investigadores podemos estar realizando con, con los recursos educativos abiertos. Esas son las prácticas educativas abiertas. De esa forma podemos estar hablando de distintos tipos de prácticas educativas abiertas, las que ocurren en la enseñanza desde el papel de los profesores, las que ocurren desde el papel de los investigadores hacia la investigación formativa abierta, las que ocurren como aprendices, y entonces hablamos del aprendizaje abierto, las que ocurren desde la divulgación científica, y entonces hablamos de la ciencia abierta, y también de los datos abiertos que permiten justamente construir esa ciencia abierta. En particular, me quiero enfocar en dos prácticas educativas abiertas: la enseñanza abierta y el aprendizaje abierto. La enseñanza abierta, en términos de el investigador Chiappe de Colombia, se refiere a aquella enseñanza que intenta dar experiencias de aprendizaje activas, centradas en los alumnos, para que ellos se apropien de ese proceso de generación del conocimiento. La enseñanza abierta implica entonces que los docentes deben implementar metodologías centradas en el alumno, utilizando pedagogías activas para que los alumnos puedan contribuir en la co-creación de conocimiento y también puedan estarse autorregulando. Los maestros abordan la enseñanza a través de la práctica del aprendizaje centrada en el estudiante. Del otro lado, el aprendizaje abierto se refiere a ese método de aprendizaje para la adquisición de conocimiento y que está basado en recursos educativos abiertos, apoyándose también de tecnologías que permiten gestionar y administrar la consulta, la interacción con estos recursos educativos abiertos, y también con el apoyo de las comunidades abiertas de aprendizaje que existen en línea. El aprendizaje abierto tiene como objetivo que las personas puedan lograr un aprendizaje autodeterminado, independiente y guiado por sus intereses personales. En este sentido, también para lograr ese aprendizaje, no está descartado el estudio y el aprendizaje en colaboración con otras personas que comparten esos mismos intereses, y también el aprendizaje social. El aprendizaje abierto, de acuerdo a lo que comenta Marcelo Maina, se refiere a personalizar ese aprendizaje, el aprendizaje. ¿De qué manera lo personaliza? Flexibilizando ya sea tanto el espacio, el tiempo, la forma de evaluarse, la forma de regular la consulta de los materiales, y también la selección de los propios recursos que van a permitir alcanzar ese objetivo de aprendizaje. El aprendizaje abierto quiere empoderar a los alumnos en la generación de conocimientos, que vean que también ellos son responsables y que no tienen que esperar necesariamente a que se abra un curso, a que un profesor toque el tema que les interesa,
sino que pueden ser agentes activos y de esa manera tomar decisiones y tomar el control de su proceso de aprendizaje y de generación de conocimientos. Es expandir en ese sentido los límites del aula y entonces podemos estar hablando de aprender en cualquier lugar, en cualquier momento, desde en cualquier lugar, en cualquier momento y desde el lugar en el que lo deseemos, ¿no? Es introducir elementos de actualidad relacionados al tema. A veces tenemos materiales que fueron diseñados bajo un contexto específico y que ese contexto ya pudo haberse modificado y lo podemos interpretar y actualizar, o que en determinado momento también cuestionemos qué tan válidos son esos mismos elementos bajo otro contexto específico. Ayuda el aprendizaje abierto también a diversificar las opiniones desde múltiples perspectivas. Desde este punto de vista que un mismo recurso, un mismo material puede estarse analizando con diferentes enfoques, con diferentes perfiles y permite entonces ampliar esa perspectiva que nosotros mismos teníamos. De esa forma ayuda a exponer la opinión y el juicio a nivel social. Es decir, abrir la discusión a otras miradas, a otras voces y de esa forma también enriquecer ese contexto del que estábamos partiendo inicialmente. Esa es una breve revisión hacia lo que son los recursos educativos abiertos y la importancia que tienen para hablar entonces del aprendizaje y de la enseñanza abierta como prácticas educativas abiertas. Agradezco su atención.